Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Baúl del Miedo. Les habla Roberto y estoy seguro que han extrañado el programa. Ya tenía bastantes días que no se había realizado y es por una razón que voy a explicarles ya en el transcurso de este episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mi parecer es bastante interesante y espero que les guste y sobre todo que cambie mucho el pensamiento que tienen sobre los inventos que han ocurrido a lo largo de la humanidad. El día de hoy vamos a hablar de inventos que están datados históricamente, que existieron en algún momento, pero que por alguna razón están perdidas las fórmulas o las maneras para poder recrearlos en este presente, ¿no? Por ejemplo, el fuego griego, vamos a hablar un poco de su historia, que como bien saben, podía incluso arder bajo o sobre el agua. Vamos a hablar también acerca de una de las primeras computadoras analógicas, pero pues, no se van a esperar realmente de qué fecha data, que es lo interesante, entre muchos otros temas que tienen que ver con esto, ¿no? Con inventos que existieron hace mucho tiempo y que quizás ustedes no sabían que son precursores de invenciones que a lo mejor nosotros creemos que tienen muy poquito, ¿no? Que se inventaron apenas hace algunos años, pero que realmente llevan miles de años siendo utilizados o investigados para ser precursores. Pero bueno, como les digo, ya tenía rato que no habíamos subido podcast y es porque vamos a enfocarnos ahorita totalmente en en los videos del canal de YouTube. Realmente también quise hacer como una pausa en estar subiendo contenido semanalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera siento yo que, y digo esto ya es muy personal, ¿no? Es como un statement, diría la chaviza. No se me hace tan padre como estar subiendo contenido cada semana, ¿no? O el hecho de que realmente siento yo que, aparte de que ya hay muchos podcasts, como que pues realmente ese ritmo de estar subiendo cada semana, no sé, siento que quizás estaba dejando de disfrutar hacerlo realmente, entonces prefiero que por el momento pues sea, y como ustedes lo saben también realmente, pues no monetizo yo este contenido, ¿no? Realmente lo hago como por difusión cultural, porque me gusta dar a conocer estos temas, porque a mí me gusta hablar de estos temas. Entonces, pues sí, dije, no, me voy a dar una pausa, voy a pausar totalmente el contenido. Como bien saben, la última vez no hubo ni videos ni podcast, pero pues bueno, aquí es la razón, les digo, me quise dar como esa pausa y además como que no estoy tan de acuerdo en eso, ¿no? Estar teniendo que subir contenido y sobre todo en el tema de los podcasts, ¿no? Como semanalmente. Entonces, pues digo, recordando la vieja historia del baúl, en aquellos años cuando empezamos, recuerdo, creo que el primer año subí como 13 14 episodios, en el segundo ya fueron creo que 26. Entonces, pues como les digo, y bueno, esto también es un reto para ustedes, ¿no? Les digo, me quiero enfocar ahorita en el canal de YouTube, vayan a seguirlo, por cierto, el baúl de mi investigación paranormal. Entonces, les digo, si llegamos a más de 1000 suscriptores, pues yo voy a volver a hacer semanalmente el contenido del podcast, pero mientras tanto yo quiero enfocarme en hacer videos como empezó el canal en su momento, también de videos de, por ejemplo, de personajes, de protagonistas, de actrices de terror, de películas, de directores, creepypastas, entre muchos contenidos, ¿no? Realmente el terror es un campo muy, muy amplio, como les digo, desde películas, series, libros, realmente es un abanico enorme de posibilidades, entonces pues esperen muchos nuevos videos, mientras tanto pues les digo, espero mínimo un podcast al mes, se los prometo que si sale, espero dos,
pero pues vamos a estar en YouTube, así que manténganse atentos, ahí vamos a estar igual subiendo ahí sí un video semanal. Como saben, pues los videos no son tan largos como el podcast, realmente el podcast igual ha sido complicado, ¿no? Siendo sincero, los últimos meses, desde que ya no tenemos como compañero, ¿no? Para poder conducir el programa, pues es bastante complicado, ¿no? Llevar la batuta uno solo. Por ahí veía un comentario en el podcast pasado que no les gustaba a una persona como narraba y eso fue como, pues no estoy narrando, ¿no? Realmente estoy platicándoles, estoy contándoles todos estos temas que nos apasionan y que yo sé que le apasionan a las personas que están escuchando esto. Entonces, después de explicar esto, pues ya saben, vayan a YouTube, suscríbanse, el Baúl del Medio de Investigación Paranormal. Igual si quieren seguirme, pues estoy en Instagram como Roberto Tristán 96. Pero después de esta larga introducción y explicación de por qué no había subido el podcast estas semanas, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que como les digo, son todos estos inventos que sí existieron, que están datados históricamente, pero que no se han podido recrear. Por cierto, nuevamente, gracias a David por este buen termo. Realmente ahorita estoy tomando agüita, ¿verdad? Pero pues está muy padre. Vamos a empezar con el fuego griego. ¿Qué es el fuego griego? Fue una mezcla inventada. Como les digo, hay muchos orígenes, ¿no? Una de las leyendas, que es la que les quiero compartir, es que supuestamente fue inventada por un refugiado cristiano sirio llamado Calínico, originario de Heliópolis. Algunos autores piensan que Calínico precisamente pues fue el que dio creación a este gran invento porque recibió este secreto del fuego por parte de alquimistas de Alejandría. Como saben, evidentemente la metalurgia, el uso de todos los elementos, pues siempre ha sido una constante, pues en todas estas antiguas culturas. Pero bueno, siguiendo, como les digo, esta es una teoría, ¿no? Que fue inventada por este refugiado llamado Calínico. Y realmente fue una sorpresa, algo que cambió el juego en toda la parte de la conquista en esos tiempos. Pues como saben, pues, siempre las sociedades han tenido conquistas, han buscado conquistar tierras, pero este fuego lanzaba un chorro de fluido ardiente que podía emplearse tanto en tierra como en mar. Entonces imagínense la sorpresa que fue para todos los rivales de este imperio el poder ver que incluso en el mar podían ser atacados. Entonces los bizantinos del siglo sexto emplearon esta sustancia incendiaria con mucha frecuencia en batallas navales, como les comento, pues ya que era sumamente eficaz porque continuaba ardiendo incluso después de haber caído al agua. O sea, no solo se mantenía ardiendo sobre el agua, incluso se decía que debajo del agua podía arder. Evidentemente esto representaba una ventaja tecnológica que superaba con creces a los demás ejércitos y pues fue responsable obviamente de muchas victorias militares bizantinas, especialmente la salvación de Bizancio en dos asedios musulmanes, con lo que se pudo asegurar la continuidad del imperio en ese momento y frenando así las intenciones que existía de la expansión en ese momento del Islam, evitando una posible conquista de toda Europa. O sea, como podemos ver, realmente este pequeño avance tecnológico cambió totalmente pues el curso de la historia. Si no hubiera existido, quizás las religiones no serían lo mismo, ¿no? O tal lo menos el dominio que existía de esto. Como les digo, hasta la fecha muchas personas y evidentemente en esos momentos también muchos ejércitos intentaron recrearlo, pero realmente es uno de los secretos de guerra más grandes de la humanidad, tan grande que a la fecha no se sabe cómo se creaba este juego, que imagínense, como les digo, la sorpresa para todos esos ejércitos de ver un fuego que ni con el agua podía extinguirse. Algunos científicos dicen que se pudo haber usado como petróleo crudo, cal viva, azufre y salitre, pero como les digo, pues no se tiene no sé, no, o sea, como un tipo ingredientes de cómo sabes que necesitas tanto de tanto, tanto de tanto, pues realmente ya no existe esa información. Fue un secreto que literalmente, me imagino que sí se fue a la tumba, ¿no? Con las personas que se encargaban de realizar
todo esto. Por ahí estaba leyendo que incluso las personas que se dedicaban a realizar toda esta cuestión, como les comento, de este fuego griego, ni siquiera tenían contacto con la sociedad exterior. Ellos estaban totalmente enfocados en su trabajo y por eso yo creo que igual es muy complicado, pues que siguiera, y sobre todo sí, ¿no? Que siguiera y que saliera este gran secreto del fuego griego. Ahora vamos a continuar con otro invento interesante que hasta la fecha se ha intentado recrear de varias formas y es el hormigón romano. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes pues saben que el antiguo Imperio Romano basó mucho de su gran conquista en la creación de muchas estructuras, de puentes, acueductos, anfiteatros, que todavía a estas fechas se mantienen en pie. Pero eso es muy interesante, ¿no? Ya que a diferencia de construcciones incluso más modernas, incluso yo creo que pueden ir al ayuntamiento de sus ciudades y realmente a pesar de que tengan, hay construcciones que tienen muy poquitos años y ya están súper deterioradas, pero el hormigón romano precisamente dotó a todas estas construcciones romanas de una resistencia sin igual. Tan es así que hasta la fecha, imagínense, ¿no? Durante más de 21 siglos, todos estos estructuras han resistido el embate de las olas del mar, de la tierra, de muchas cuestiones naturales y ni siquiera se han inmutado, ¿no? Todo esto ha llevado a varios equipos de científicos, de equipos internacionales, geólogos, ingenieros, a buscar pistas sobre cuál fue la composición exacta de este cemento utilizado durante el Imperio Romano. Sin embargo, la fórmula continúa siendo un misterio, como les digo, al parecer, muchas de las antiguas culturas pues sí conocían la manera de mantener secretas todas estas técnicas o herramientas que realmente fueron las que los dotaron, ¿no? De esa gran, pues de ese gran dominio que tuvieron durante muchos siglos, más allá de si haya sido bueno o malo, que como siempre sabemos que el poder suele corromper, ¿no? La dominación total, en este caso de los imperios. Pero bueno, para darles un ejemplo, el Puente Fabricio, que es el más antiguo de Roma, y a pesar de haber sido levantado exactamente en el año 62 antes de Cristo, sigue permitiendo a todos los viajantes cruzar desde la orilla del este del río Tíber hasta la isla Tiberina, pero también está el puerto hexagonal de Trajano, que uno de los emperadores romanos hizo construir entre Ostia y Fiumcino para alojar los grandes navíos venidos desde todos los mares del mundo, porque también, como bien lo saben, toda la parte de la exportación, de la importación, en este caso marítima, fue de suma importancia para el imperio y sigue siendo, ¿no? De suma importancia para todos los países. Pero en el año 200 de nuestra era, cuando el poder de Roma se encontraba en el máximo apogeo, las vías que recorrían este imperio llegaron a abarcar más de 85.000 kilómetros. O sea, imagínense todo el avance pues de infraestructura que tuvieron y sobre todo cuánto de este material se tuvo que crear para poder hacerlo en todas estas construcciones, desde, como les digo, puentes, almacenes, puertos, acueductos, anfiteatros, termas. Y imagínense, sobre todo en esta época también se popularizó como el uso de los arcos, de las cúpulas, de las bóvedas. Realmente el Imperio Romano nos vino a traer, digo, aparte de este gran invento que les estoy diciendo que pues lamentablemente sigue sin saberse cómo es la fórmula exacta para poder construir este hormigón romano, pues realmente ha sido un aporte tremendo y que hasta la fecha sigue perdurando, ¿no? En todos esos monumentos tan interesantes. Y ahora vamos con otro invento muy, muy interesante también. Y es que estoy seguro que no sabían que desde el año 150 antes de Cristo, el año 100 antes de Cristo, existió lo que era más o menos, podríamos llamarle como una computadora analógica. Les voy a hablar de la primera computadora, del primer referencia histórica que se tuvo de un mecanismo, a pesar de ser analógico, que servía como un mecanismo en ese momento para hacer predicciones de los astros. Pero bueno, el mecanismo de Anticitera, el cual es el nombre,
Es una computadora analógica de la antigüedad, supuestamente construida por científicos griegos, y este instrumento, como les digo, se data de entre los años 150 Cristo y el 100 Cristo. Y este componente, lo que es muy interesante, fue que fue recuperado en el mar Egeo, aproximadamente entre los años 1900 y 1901, de un antiguo naufragio cercano a la isla griega de Anticitera, de ahí el nombre. Este artefacto aparentemente fue diseñado para predecir, como les digo, posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años con propósitos evidentemente astrológicos, calendáricos, además de poder predecir también la fecha exacta de 6 certámenes griegos antiguos, entre los que se encontraban los cuatro principales juegos panhelénicos y dos juegos más de menor entidad. Para empezar, esto es sorprendente, ¿no? Imagínense que hablando del año incluso antes de Cristo, existió esta especie de computadora, porque evidentemente no es una computadora digital, ¿no? No tenía una pantalla con y toda esa cuestión, pero pues realmente sí es un mecanismo, una computadora analógica, ya que cuenta con todas las características de Esta debía encontrarse alojada en una caja de madera cuyas dimensiones se las voy a leer porque son exactas, ¿no? Eran de 340 por 180 por 90 milímetros. Este dispositivo pues es un complejo mecanismo de relojería compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. Como les digo, en los restos fueron encontrados 82 fragmentos separados, de los cuales solo 7 contenían inscripciones importantes o engranajes que eran utilizables para esta máquina, para esta computadora. El engranaje más grande mide aproximadamente 140 milímetros de diámetro y originalmente contaba con 223 dientes. Es muy probable que este mecanismo de Anticitera pues no fuera el único, ya que incluso Cicerón hace referencia a estos mecanismos, dando soporte a la idea de que hubo una tradición en la antigua Grecia de tecnología mecánica compleja, ¿no? Quizás no estamos hablando ya de un teléfono, ¿no? De tecnología digital, pero pues realmente era una computadora analógica con la capacidad de, imagínense, ¿no? O sea, más allá de poder predecir todos estos eventos astrológicos y calendáricos, hasta los certámenes deportivos, ¿no? O sea, era como que realmente una tecnología que se ve que sí estaban o tenían bastantes años desarrollando. Para quien quiera visitarlo, todos los fragmentos recuperados de este mecanismo se custodian en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Como les comenté, también creo que es muy importante darnos cuenta de eso, ¿no? De que realmente nosotros muchas veces, la sociedad muchas veces peca de soberbia, ¿no? De pensar que estamos en el punto álgido, el punto más grande del avance científico, histórico, pero pues realmente muchas veces ni siquiera conocemos de una manera correcta nuestro pasado para poder afirmar este tipo de cosas. Y es que, por ejemplo, de que ocurrió esto a que se volviera a como que a retomar este tipo de tecnologías fueron hasta 1600 años después. O sea, realmente el desarrollo, por ejemplo, de relojes astronómicos en Europa se dio hasta el siglo XIV, o sea, después de tantos años. Entonces, pues no es descabellado que muchos de estos inventos, de estas tecnologías que quizás, pues nosotros evidentemente no conocimos de manera directa, pues hayan sido eh, pues precursoras de muchas de las tecnologías que tenemos el día de hoy. Espero que estén disfrutando mucho este programa. La verdad que a pesar de que pues no es un tema quizás que los tenga con los pelos de punta, creo que es muy misterioso, ¿no? Y es muy interesante el poder conocer el origen de estas tecnologías, ¿no? Que imagínense si todavía se pudiera acceder a ellas, pues sería bastante, bastante interesante. Pero bueno, vámonos a otro invento que estoy seguro que es quizás más conocido por muchas y muchos de ustedes, y es el acero de Damasco. Este acero, denominado también como acero damasceno o acero damasquino, fue o es un tipo de acero de cristal empleado y elaborado en Oriente Medio para la fabricación de espadas desde el año 1100 hasta el año 1750. Estas espadas eran legendarias por su dureza y su filo casi eterno, siendo muy aclamadas sobre todo en Europa, ya que la técnica empleada para su elaboración
sigue siendo hasta el día de hoy un debate entre metalúrgicos especialistas en toda la elaboración del acero. Además que estas espadas de acero damasquinado se conocían también por los patrones de sus hojas, que hoy en día se emplean en la creación de cuchillos de alta gama. Estas espadas, como les digo, son originales de Damasco y se elaboraron en las vecindades de Damasco, Siria, en el periodo que comprendía del 900 hasta 1750. Realmente tenían una reputación enorme, sobre todo por las cruzadas, y se decía que podían cortar incluso un pedazo de seda en el aire, incluso una roca sin llegar a perder el filo. O sea, que imagínense qué filo, qué legendarias serán estas espadas, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Que la guerra, y bueno, no, ya ni esos tiempos, ¿no? Realmente siempre estamos en guerra, entonces, pues en esos tiempos esa tecnología o esa técnica, pues fue pues un cambio total para todos estos creadores y sobre todo a quienes poseían una de estas tan afamadas espadas. Como les digo, pues no se sabe todavía, imagínense, ¿no? A estas fechas cuál fue el proceso certero paso por paso para poder realizar estas espadas, pero se dice que en la manufactura se utilizaban incluso carburos, que estos se llegaban a precipitar en forma de micropartículas ordenadas en capas o bandas en el cuerpo de la hoja. Estos carburos, que son más duros, le permitían dar esa característica de dureza y flexibilidad que pues evidentemente era ideal para todo este tipo de espadas. Y antes de irnos al primer corte del baúl del miedo, les voy a dejar otro invento muy interesante que es un poco corto, pero también es importante de mencionar. No sé si conozcan el pilar de hierro inoxidable de Delhi. Este pilar se encuentra en el complejo Qutb, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, y es un importante testimonio, sobre todo les digo en la historia de la siderurgia, que muestra el alto nivel de conocimiento y sofisticación que llegaron a tener los antiguos herreros indios en todas estas técnicas de fundición. Posee una altura de 7.21 metros, de los cuales 93 centímetros se encuentran actualmente enterrados bajo el nivel del terreno, donde permanece erguido, y el diámetro en la base es de 41 centímetros. Este pilar fue elaborado durante el periodo del emperador Chandragupta II durante el siglo IV y está conformado con hierro forjado que posee una elevada pureza, hablamos de un 99.3%. Esta inusual característica de pureza hacen que tenga una capa muy compacta de protección de muy baja porosidad, que ha permitido que esta estructura no haya sido afectada por el proceso de corrosión, no habiendo sufrido consecuencias por esto a pesar de estar a la intemperie ya más de 1600 años. Dado que existió un mito, una tradición local que indicaba que rodear el pilar de espaldas con los brazos atraía la buena suerte, pues en el año de 1997 se instaló en torno a este una valla de protección con el fin de impedir que todos los turistas y los locales se acercaran pues a tomar este pilar de hierro y lo empezaran a degradar de una manera terrible, debido a que esta práctica pues empezó a ser muy popular entre todos los turistas que visitaban este lugar. Pero bueno, espero que estén disfrutando de este episodio de Regreso del Baúl del Miedo. Como les digo, estamos hablando de este tema muy interesante que son todos estos inventos que existieron, que están datados históricamente, pero que no se sabe cómo recrear, que no se sabe cómo volverlos a hacer, o simplemente inventos que han cambiado la humanidad y que estoy seguro que muchas y muchos de ustedes ni siquiera tenían la idea de que fueron precursores, ¿no? Vamos a esta pausa y regresamos con muchos inventos y misterios más interesantes. Vamos allá. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Y vamos a seguir hablando
de inventos que han sido olvidados, que no se sabe algunos cómo se hicieron, pero que han cambiado el transcurso de la humanidad. Y ahora vamos con este que son las pilas de Bagdad. Como les he dicho a lo largo de este episodio, pues una de las cosas que tenemos como sociedad es que normalmente creemos que la mayoría de las cosas pues fueron inventadas hace muy poquito, ¿no? O que nosotros, hablando de la actualidad, fuimos o hemos sido, ¿no? Quien ha tenido más avances tecnológicos, pero el día de hoy pues estamos desmitificando varias cosas, ¿no? Y haciendo pensar a la gente de cómo pequeñas cosas a lo largo de la historia de la humanidad pues han hecho grandes cambios. Pero bueno, ¿qué es la pila de Bagdad? En realidad también se les llama las baterías de Bagdad, ya que se trata de un conjunto de jarrones fabricados en el periodo Parto, entre el año 248 a.C. y el 226 después de Cristo. Estos estaban hechos de arcilla, midiendo unos 14 centímetros de alto por 4 de diámetro. En su interior tenían un cilindro de cobre fijado con asfalto a la embocadura del cuello y dentro de este cilindro una barra de hierro. Se cree que el espacio entre el cilindro de cobre y las paredes del jarrón se llenaba de algún tipo de líquido electrolítico que era el que permitía pues la reacción electroquímica para poder generar la electricidad. Para quienes no sepan de electricidad, pues un electrolito suele presentarse obviamente en forma líquida, pero también puede estar en forma fundida o sólida y es una sustancia que contiene iones libres que son los responsables de conducir precisamente la electricidad. Algo bastante curioso es que estas pilas llegaban a generar de 1 a 2 voltios, o sea, realmente, pues imagínense, ¿no? Para esa época, el poder generar esta corriente eléctrica, pues sí era bastante interesante, ¿no? Y sobre todo el hecho de que les digo que estaba como en serie, ¿no? O sea, no se lo imaginen como una batería tal cual, sino que eran como un tipo de jarrones en serie que al producirse las reacciones electroquímicas producían precisamente la electricidad. Y nos vamos ahora con Chang Heng, que fue un filósofo chino que en el año del 132 de nuestra era construyó el primer sismoscopio reconocido para detectar terremotos. Este aparato, bastante bonito, por cierto, consistía en una vasija de bronce grande que tenía en su exterior 8 cabezas de dragón que apuntaban a las 8 direcciones principales de la brújula. Cada cabeza de dragón tenía debajo una rana con su boca abierta hacia este. Entonces, cuando ocurría un terremoto, una o más de las cabezas del dragón dejaba caer una bolita dentro de la boca de la rana que tenía debajo. Entonces, precisamente, obviamente la dirección de las sacudidas del terremoto se determinaba en base a cuáles cabezas de dragón habían soltado la bola. Se reporta que pues, este instrumento detectó un terremoto incluso a 400 millas de distancia. O sea, estamos hablando de terremotos que incluso eran imperceptibles, ¿no? Para las personas que se encontraban en ese lugar. Entonces el alcance era realmente bastante grande. Se desconoce el mecanismo, nuevamente, se desconoce el mecanismo interior del instrumento y se especula que los dragones eran activados por algún tipo de péndulo. Evidentemente, Chang asombró a la corte imperial con este dispositivo que era capaz de detectar terremotos tan distantes y, pues, evidentemente también conforme fue descubierto, ha cambiado el transcurso de la historia siendo el primer sismoscopio registrado, porque evidentemente, pues tampoco digo, detectaba evidentemente dónde estaban, dónde se producían, pero no les daba los grados como ahora, ¿no? Ahora vamos a hablar del disco de Festo, que precisamente igual se me hace muy curioso que nosotros pensamos que tiene poco que se inventaron los CDs, pero incluso vayan a buscarlo, ¿no? Ahorita vayan, métanse a Google, dejen esto, obviamente no dejen de ver el episodio, pueden hacerlo en otra pestañita, o si están en Spotify, pues fácil, ¿no? Buscan el disco de Festo y literalmente es un disco de arcilla cocida con inscripciones en ambas caras y fue fechado a finales de la Edad de Bronce. Este fue encontrado el 15 de julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en la excavación del Palacio Minoico de Festos en el sur de Creta. El propósito de su uso y origen, pues evidentemente no han sido determinados, lo que ha convertido este objeto en uno de los más famosos misterios de toda la arqueología. Si lo quieren visitar actualmente, se encuentra en el Museo de Heraclión en Creta. Lo curioso es que esta inscripción fue realizada mediante presión de sellos jeroglíficos preformados sobre la arcilla blanda en una secuencia en espiral hacia el centro del disco.
Este fue luego cocido a alta temperatura y algunos arqueólogos dicen que la escritura del disco de Festos es minoica, otros dicen que tiene un origen no cretense, pero se estima que este disco fue creado sobre el año 1750 a.C., lo cual lo convertiría en el primer documento impreso de la historia. Y imagínense, ¿no? Uno de los primeros documentos impresos de la historia y ya estaba en forma de disco. En lugar de estar grabado a mano como los escritos de Creta, el disco fue impreso en la arcilla blanda, como les digo. Luego fue endurecido y al coserla mediante los 45 sellos en relieve. Si quieren pueden buscar los sellos, están muy curiosos y muy bonitos. Sobre todo porque, pues les digo, es algo bastante interesante, ¿no? Descubrir todos estos misterios de la historia. Ahora pueden decir que saben cuál es el documento más antiguo datado y pues uno pensaría que es un papiro o algo así, pero no, realmente fue el disco de Festo. Ahora otra que se me hace muy interesante, pero pues, déjenme dar un traguito de agua. De nuevo, gracias, David. Vamos a hablar de la Copa de Licurgo, la cual es una diatreta de vidrio romano del siglo IV, que fue fabricada con un vidrio dicroico. Eso es lo interesante, ya que presenta diferentes colores dependiendo de si la luz pasa o no a través del mismo. Este vidrio toma un tono rubí cuando la copa es iluminada desde atrás y verde cuando se le ilumina frontalmente. Es el único objeto completo de vidrio romano fabricado con este tipo de vidrio que se conserva y es el que presenta el cambio de color más notable. Esta ha sido normalmente denominada como la pieza de vidrio más espectacular de este periodo, con una decoración abundante. Esta copa es un ejemplar muy raro de lo que serían las copas en jaula romana o diatretum, en la cual el vidrio ha sido cortado con mucho esfuerzo y horadado para dejar una jaula decorativa en el nivel original de la superficie. Como les digo, lo que es muy interesante, sobre todo de la Copa de Licurgo, aparte de la creación, que ahorita vamos a hablar de lo que es el efecto dicroico, es que esta copa cuenta también una historia y presenta al mítico rey Licurgo, quien, según la versión que puedan leer, intenta matar a Ambrosía, una seguidora del dios Dionisio o Baco para los romanos. Ella fue transformada en una vid que se enredó sobre el rey y lo atenazó hasta finalmente matarlo. En la copa se observa a Dionisio y dos de sus seguidores burlándose del rey. La copa, como les digo, es el único ejemplar figurativo bien preservado de una copa de jaula. Eh, Como les digo, lo interesante es este efecto dicroico, como hablamos, como bien ya les dije, si se ilumina por la parte de enfrente y por la parte de atrás, produce diferentes colores. En este caso, la verdad es un ejemplar muy bello, vayan también a buscarlo. Y este efecto dicroico se consigue mediante un vidrio al cual se le ha incorporado una pequeña cantidad de nanopartículas de oro y plata, dispersas en forma coloidal en el vidrio. No se conoce a ciencia cierta cómo es el proceso utilizado y es muy probable que este mismo pues no fuera comprendido o controlado por los artesanos. Digo, esta es una teoría, ¿no? Que haya sido, hay dos teorías que realmente sí tuvieran un control demasiado enorme, ¿no? Sobre incluso la medición, porque no crean que es como una cucharita de oro y dos de plata, ¿no? O sea, realmente son cantidades mínimas y que si te pasas por muy poquito ya no tendría el efecto mostrado. Entonces, como les digo, no se conoce la receta de alguna forma a ciencia cierta para, se sabe cuál es el proceso, ¿no? Pero no se conoce cuáles son las mediciones que se utilizaron en específico para este y es lo que lo hace tan único. La otra es que, como les digo, haya sido algún accidente, alguna contaminación accidental en el taller en el que fue fabricado, pero para mí realmente es algo bastante interesante. Incluso actualmente la empresa Corning Glass Works ha producido un material con una composición química y una estructura interna semejantes que ante una iluminación frontal y posterior presentan el mismo efecto licúrgico o licurgo de cambio entre el verde y el rubí que se observa en el material del que está construido la copa. Este vidrio rubino oro o vidrio rubí dorado es parecido y mucho más común, y si bien está fabricado con oro coloidal, solo presenta el color rojo. Entonces, como les digo, pues a pesar de que ya nos encontramos en una época con tantos avances tecnológicos, no se ha podido recrear de una forma totalmente exacta. Imagínense, ¿no? Aquí un pequeño dato. A una mezcla convencional de vidrio romano se agregaban 330 partes por millón de plata y 40 de oro. Entonces, como les digo, pues es algo muy complejo, ¿no? A menos que tuvieran unas herramientas muy avanzadas para poder colocar literalmente la cantidad exacta de nanopartículas. Mientras tanto, pues sigue siendo un misterio muy interesante.
Ahora vamos a hablar de varios objetos que fueron encontrados sobre Gales, Hungría, España, Alemania, incluso Francia, y son los dodecaedros romanos, los cuales son pequeños objetos huecos de bronce o piedra que tienen una forma dodecaédrica, es decir, 12 caras pentagonales planas. Cada una de estas caras tiene un agujero circular de diámetro variable en el centro y estos orificios se conectan al centro hueco. Estos dodecaedros datan de los siglos 2 o 3 después de Cristo. Lo interesante de esto es que han sido encontrados más de 116 de estas figuras, como les dije, a lo largo de varios países en Europa. La mayoría de estos están hechos de bronce, pero hay algunos que están hechos de piedra. Eh, pero no hay menciones, ninguna de las crónicas o imágenes de la época y como sabemos, pues en esta parte sí había como mucha documentación, era muy importante para el Imperio Romano tener documentadas muchas de las cosas que hicieron. Entonces es muy curioso que a pesar de que son varios, como les digo, ya han sido encontrados más de 113, pues no se ha podido encontrar alguna mención o alguna explicación de para qué servían. Hay muchas teorías, desde que servía para saber las fechas para sembrar, que servía para calibrar tuberías, como una base incluso para sostener el águila romana, algún estandarte del ejército, incluso un artefacto para tejer los dedos de los guantes de lana. Ahora sí que el uso de este instrumento de medidas es realmente raro porque también las medidas, digamos que sí tienen la misma forma, pero no todos son del mismo tamaño. Pero se supone y se tiene estimado que son valiosos porque la mayoría de estos ejemplares han sido encontrados en pequeñas tumbas o en tesoros, dando a entender que pues tenían un valor para la época. Ahora vamos con un invento que realmente cambió todo en la actualidad y este acontecimiento sucedió en el siglo I, entre los años 10 después de Cristo y el 70 después de Cristo, en la ciudad de Alejandría, una provincia romana de Egipto, y el protagonista es el ingeniero Herón. Este físico premoderno Herón de Alejandría, o también conocido como el Mago, descubrió la primera máquina de vapor de la historia, aunque en su época se le hizo muy poco caso, y en la época actual también, ya que en un principio esta Eulipila, que constaba de una esfera hueca, que también puede ser cilíndrica, del que salen dos tubos curvos. Esta cámara estaba llena de agua y era sometida a calor. Lo que sucede, pues ya sabemos todos hoy, pero en esta época, bueno, en esa época se observa por primera vez el mecanismo que comenzaba a girar, el agua se transformaba en una materia gaseosa que buscaba salir al exterior a través de los tubos del vapor. Esto también es una muestra, ya que con esta eolipila pues se puede comprobar uno de los principios básicos de la física, que nos dice que por cada acción debe haber una acción igual y opuesta, que es lo que postula Newton 17 siglos después de que ya se había creado esta máquina por Herón de Alejandría. En el caso de este olipila, cuando el agua se dispara fuera de los agujeros, retorna a la caja de cartón con la misma fuerza, por lo que se forma una turbina y la energía del líquido en movimiento se convierte en una energía de rotación. Durante muchos miles de años, siglos, la primera máquina térmica creada por el hombre fue, como les digo, un juego infantil al que realmente nunca se le hizo mucho caso o no se le investigaba científicamente, ¿no? Se le consideraba un juguete. Hasta que un buen día se tomó más en serio esta rudimentaria tecnología y a la postre quien rentabilizó este invento fue James Watt, un ingeniero mecánico y químico escocés, cuyo trabajo sobre la turbina de Giovanni Brans, que fue diseñada en el año 1629, reinventando la eolipila de cierta manera, utilizando un chorro de vapor para impulsar el giro de una rueda de molino, devino en la novedosa máquina de vapor de agua. 1700 años pasaron casi para poder comprender el impacto de este invento, y obviamente esto resultó fundamental en el desarrollo incluso de la primera revolución industrial, tanto en Reino Unido como en el resto del mundo. La humanidad cambió hacia un tipo de vida que determinó radicalmente el presente que estamos viviendo ahora, y es curioso, ¿no? Saber que cuántos de esos inventos siguen perdidos en las arenas del tiempo o están ahí enfrente de nosotros, pero simplemente no sabemos pues cuál es su utilidad. Vamos con el último, que también es muy interesante, llamado el lente de Nimrod. Nos vamos ahora al año de 1850, en el que un explorador británico llamado Sir John Layard encontró en el antiguo palacio de Nimrod un extraño objeto circular.
Se trataba de un pequeño cristal, un poco ovalado, plano y que se asemejaba mucho a un lente moderno. Sir John, convencido de que su hallazgo tenía algo muy especial, lo guardó para después ser entregado al Museo Británico. Posteriormente de los análisis, se probó que este lente tenía una antigüedad de hace más de 3.000 años y había sido construido por artesanos desconocidos en el Imperio Asirio. Sin embargo, ¿cuál era la función de este lente y por qué solo existía uno de ellos? Realmente existían muchas interrogantes acerca de este lente cuando fue encontrado y realmente la manera que tuvo de lidiar el Museo Británico con este descubrimiento en un principio, pues sí fue muy sosa de alguna forma, ya que ellos afirmaron que este lente no tenía prácticamente ningún uso y que además seguramente solo se usaba como pues un objeto ritual o alguna curiosidad. Pero a pesar de esto, renglones adelante en esta misma descripción, el mismo museo afirmaba que aunque esta pieza de roca cristalina ha sido cuidadosamente tallada y brillada e indudablemente tiene propiedades ópticas, estas son posiblemente algo accidental. Algo que vimos precisamente hace dos inventos en la Copa de Licurgo. Es que sí, muchas veces creo que, como les digo, pecamos de soberbia, ¿no? En el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues esto no puede ser que ellos sean tan avanzados, ¿no? Como para poder haber construido esto. Imagínense, ¿no? Hace 3.000 años ya de alguna forma ya se conocían toda esta cuestión del estudio de la óptica. Se dice que esta pieza, además de, hay varias teorías, ¿no? De que pudo haber servido como un telescopio antiguo, como un lente o incluso como algo para ampliar los rayos del sol y permitirles tener más potencia. Evidentemente no hace falta explicar por qué muchos consideraron pues esta primera posición del museo como algo bastante, pues, como les digo, bastante ridículo casi, ¿no? Ya que era evidente la función y la relevancia que tenía este lente. Pues bueno, como les digo, existen estas teorías de que era lo que, digo, tomando en cuenta que nosotros no vamos a creer que fue una curiosidad, ¿no? Que realmente si tenían algún uso, pues sí tenía uso y estas características pues eran parte de, pero pues se siguen sin explicar de dónde proviene el lente y si realmente fue hecho adrede o no. En todo caso, pues este es uno de los misterios más grandes de los aficionados de la historia, así que los invito a que sigan descubriendo más de misterios, porque pues, el baúl del miedo no solo es el miedo per se, ¿no? Sino que también son todos esos misterios que nos asombran y que muchas veces nos dejan pensando que no somos la sociedad no es como nos dice que es, ¿no? O sea, entonces es muy interesante desmitificar todo esto que nos han contado, ¿no? La historia sobre todo, ya que nos puede ayudar a tener una comprensión más amplia de todo lo que está pasando actualmente. Estamos llegando ya al final del baúl del miedo y les quiero dejar este pequeño, pues, tema extra que me habían pedido por ahí, que es el de los aluches. Entonces, pues vamos a hablar un poco acerca de la leyenda. Se dice que en la península de Yucatán son frecuentes las historias contadas que son relacionadas con seres extraños que se aparecen por las noches en las milpas y los montes. Estos pequeños individuos son llamados aluches, que toman actitudes según el trato que reciban, pues se dice que si una persona se interna en su territorio y pronuncia groserías u ofensas hacia ellos o el sitio, estos le enviarán a través del viento alguna enfermedad, conocida en los pueblos mayas como mal aire, fiebres y delirios por lo general. Pero si se les trata de una manera amable o incluso se les ofrece comida, ellos en recompensa cuidarán de la milpa e incluso pueden dotarte hasta de una buena cosecha. Pero ¿cuál es su apariencia? Es la de niños que visten alpargatas y sombreros, incluso se dice que pueden tener un perro. Viven al interior de las cuevas cercanas a las milpas o en el monte. Ellos no son malos, simplemente que al ser como niños, pues resultan siempre muy traviesos y les gusta jugar. Se dice que estos seres, según la leyenda, son descendientes del enano de Uxmal, pues al igual que él fueron creados de barro por parte de los viejos sacerdotes mayas, quienes recogían barro de las cuevas vírgenes y este se ponía a reposar durante 9 noches para posteriormente ser mezclado con una pócima hecha de miel y flores silvestres, para luego ser colocado durante otras 9 noches en un altar, con mucho cuidado para que el sol no llegara hasta ellos. Transcurrido el tiempo específico, se llevaban a esparcir por el monte entre cantos y rezos para cumplir con su misión de cuidar la cosecha.
Hasta el día de hoy se dice que estos pequeños seres siguen saliendo de sus cuevas al caer el sol y regresan a sus guaridas antes de que el sol salga de nuevo. Además de que se dice que los perros de estos aluches pues también son formados del mismo material que ellos tienen, que es el barro. Otra de las partes importantes de esta leyenda, de esta tradición mitológica, es que además de estar en México, también está en Belice y Guatemala, que sabemos que tuvieron pues una gran representación de la cultura maya. Y estos, además del campo, deben de proteger al mundo subterráneo maya, que es el Xibalba. Se dice también que para ingresar a un bosque, un santuario o un cenote es necesario pedir permiso a los aluches para evitar que sus mentes causen accidentes, enfermedades o incluso pueden llegar a causar desastres naturales. También es muy famoso el caso que está una pequeña casa de aluche. No sé si todavía esté, me parecía, eso es lo interesante que les voy a contar. Se dice que ahorita en la construcción del Tren Maya, pues se tiró esta casa tan famosa que estaba rumbo al aeropuerto de Cancún. Era una casa, como les digo, se les construyen casas a estos aluches, se supone que tienen que construirles una pequeña casa y a los 7 años se supone que digo, en el uso del campo, ¿no? Se supone que estas casas deben de ser selladas porque si no, este aluche se sale de control y puede atacar a todos, o sea, además de su dueño, a todos los que se acerquen. Entonces había una de estas casas de aluches en el camino para llegar al aeropuerto internacional de Cancún. Me parece que hubo una gran pues sí, un gran revuelo porque se estaba pensando en quitarla, lo cual provocaría evidentemente muchos daños. Lo hicieron, no lo sé. Así que si ustedes son de Cancún, vayan y díganme. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula acerca de los aluches y con esto llegamos al final de este episodio del Baúl del Miedo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y sobre todo que hayan aprendido mucho. Y pues el día de hoy no les digo que se hayan aterrorizado bastante, pero estoy seguro que se llevan mucho aprendizaje y mucho misterio sobre todo. La historia es algo muy interesante. El próximo episodio, que como les comenté ya en el principio, espero que sea en 2 semanas o un mes, porque como les digo, vamos a estar constantes en YouTube, pero pues sí, si no llegamos a los 1000 en YouTube, pues voy a tener que seguir llevando este ritmo de un episodio o dos por mes. Pero bueno, les agradezco, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en Instagram como @El Baúl del Miedo oficial, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Y buenas noches. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a